Hechos reales que muestra que nuestro Dios Padre está pendiente de nosotros desde tiempos antiguos. El llamado de Dios a Abraham, un camino de fe. La historia de Abraham comienza con un llamado que cambiaría su vida para siempre. Génesis 12:1-4 nos muestra cómo Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra, su familia y todo lo conocido para seguir un camino de fe. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Este llamado no era solo un cambio de ubicación, sino un desafío de confianza total en Dios. Abraham no tenía un mapa ni sabía exactamente a dónde iba. Solo tenía una promesa divina. Dios no solo llamó a Abraham a salir, sino que le dio una promesa extraordinaria. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Esto significaba que Dios tenía un propósito especial para su vida. Aunque en ese momento Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, Dios le aseguraba que su descendencia sería numerosa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Dios no solo prometía bendiciones para Abraham, sino que lo convertiría en un canal de bendición para otros. La respuesta de Abraham a este llamado fue inmediata, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 12:4. A pesar de su edad y de la incertidumbre del futuro, Abraham confió en Dios y obedeció. Noé y el arca, un hombre que caminó con Dios. La historia de Noé y el arca es una de las más poderosas de la Biblia. Nos habla de fe, obediencia y la misericordia de Dios. A través de este relato, aprendemos que, aunque el mundo se aparte de Dios, siempre hay esperanza para aquellos que confían en Él. La corrupción del mundo y el dolor de Dios. En Génesis 6, la humanidad se había apartado completamente de Dios. La maldad y la violencia llenaban la tierra, y el corazón de las personas estaba lejos de su Creador. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios, lleno de tristeza, decidió limpiar la tierra de su corrupción. Pero en medio de tanta maldad, hubo un hombre diferente, Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Noé era un hombre justo, que caminaba con Dios en un tiempo donde todos hacían lo que querían. El mandato de construir el arca, Dios le dio a Noé una misión: construir un arca para salvarse a él, a su familia y a los animales de la tierra. Hazte un arca de madera de goúfer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Era una tarea enorme, algo que nunca se había hecho antes. Noé debía construir un barco gigantesco en un tiempo donde ni siquiera llovía. Imagínate la burla de la gente. Pero Noé no dudó. La obediencia de Noé, a pesar de que la gente lo veía como un loco, Noé confió en Dios y trabajó fielmente. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Esto nos enseña una lección poderosa: cuando obedecemos a Dios, aunque el mundo no lo entienda, Él cumple sus promesas. El diluvio y la protección de Dios. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios le ordenó a Noé entrar en el arca. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7:4. Entonces, comenzó la tormenta. Llovió durante 40 días y 40 noches, y toda la tierra quedó cubierta por el agua. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Desde ese día, el arco iris es un símbolo del amor y la fidelidad de Dios. Lecciones para nuestra vida. 1. Dios busca corazones fieles en medio de la maldad. Noé vivió en tiempos oscuros, pero se mantuvo fiel. 2. La obediencia a Dios nos salva. Aunque el mundo se burle, seguir a Dios es el mejor camino. 3. Dios siempre cumple sus promesas.
Si confiamos en Él, nos protegerá y guiará. Hoy, Dios sigue llamándonos a entrar en el arca de su salvación, Jesús. Así como Noé fue salvo por confiar en Dios, nosotros podemos encontrar vida eterna en Cristo. ¿Estás listo para confiar en Dios como lo hizo Noé? El sueño de Jacob, la escalera al cielo y la promesa de Dios. La historia de Jacob es una historia de transformación, de cómo Dios puede tomar a alguien con errores y convertirlo en un instrumento de su propósito. En Génesis 28:10-22, Dios se le revela en un sueño, confirmando su pacto y guiándolo en su destino. Jacob en el camino de la soledad. Jacob había salido de su hogar en Berseba y viajaba hacia Harán. No fue un viaje de placer, sino de huida. Había engañado a su hermano Esaú, robándole la bendición, y ahora tenía que escapar para salvar su vida. Salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán. Imagina a Jacob, solo en el desierto, con miedo y sin un rumbo claro. Pero en ese momento difícil, Dios tenía preparado algo especial para él. El sueño de la escalera al cielo. Al llegar a cierto lugar, el sol se puso y Jacob decidió descansar. Tomó una piedra y la usó como almohada. Y fue entonces cuando tuvo un sueño extraordinario. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. En la cima estaba Dios, y ángeles subían y bajaban por ella. Este sueño tenía un profundo significado. Dios no estaba lejos, sino que había una conexión entre el cielo y la tierra. A pesar de sus errores, Dios todavía tenía un plan para Jacob. La promesa de Dios, Dios le habló en el sueño y le recordó el pacto que había hecho con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob no estaba solo. Dios le prometió, tierra, su descendencia heredaría esa tierra. Multiplicación, sería padre de un pueblo grande. Bendición universal, a través de su familia, todas las naciones serían bendecidas. Pero lo más importante vino después. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no solo le daba promesas de futuro, sino que le aseguraba su presencia constante. Jacob despierta transformado. Cuando Jacob despertó, estaba asombrado. Se dio cuenta de que ese lugar era sagrado, porque había experimentado la presencia de Dios. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó como un pilar y la ungió con aceite, llamando a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. La respuesta de Jacob. Jacob hizo un voto a Dios, comprometiéndose a servirle si lo protegía en su viaje. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y además, prometió dar a Dios el diezmo de todo lo que recibiera. La historia de José es una de las más impactantes de la Biblia. Nos muestra cómo Dios usa incluso las pruebas más difíciles para cumplir su propósito. A través de sueños proféticos, José recibió un adelanto del plan de Dios, pero antes de ver su cumplimiento, tuvo que pasar por el rechazo, la traición y la prueba. José era el hijo favorito de su padre, Jacob, lo que generaba celos entre sus hermanos. Pero lo que más los enfureció fueron sus sueños. Primer sueño, José soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, representando a su familia. Cuando compartió estos sueños, sus hermanos se llenaron de envidia y enojo. No podían aceptar la idea de que algún día tendrían que inclinarse ante él. Los celos de sus hermanos llegaron al punto de que decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. José pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en tierra extranjera.
En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Gracias a su integridad y a la gracia de Dios, prosperó y llegó a ser el encargado de la casa de su amo. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducirlo. Al negarse, fue acusado falsamente y enviado a prisión. Parecía que su vida iba de mal en peor, pero aún en la cárcel, Dios estaba con él. En prisión, José interpretó los sueños de dos funcionarios del faraón. Uno de ellos, el copero, más tarde recordaría a José cuando el faraón necesitara ayuda para interpretar sus propios sueños. El faraón tuvo dos sueños misteriosos. 1. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. 2. 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas marchitas. Nadie podía interpretarlos, pero el copero recordó a José. Cuando lo llamaron, José dejó claro que la interpretación de los sueños venía de Dios. José explicó que los sueños eran un mensaje divino. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre extrema. Impresionado por su sabiduría, el faraón lo nombró gobernador de Egipto. Cuando llegó el hambre, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimento. Sin reconocerlo, se inclinaron ante él, cumpliendo los sueños que José tuvo años atrás. José tuvo la oportunidad de vengarse, pero perdonó a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que todo lo que había pasado, la traición, la esclavitud, la prisión, había sido parte del plan de Dios. El perdón nos libera y nos permite ver el plan de Dios. José eligió perdonar en lugar de vengarse, demostrando su madurez espiritual. Dios usa lo malo para bien. Lo que parecía una tragedia, Dios lo transformó en una gran bendición. Tal vez Dios te ha dado sueños y promesas, pero sientes que estás en un pozo o prisión. Recuerda que Dios está contigo. Espera en su tiempo, sé fiel y confía en que Él cumplirá su propósito en tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en el plan de Dios como lo hizo José? Si este contenido te inspiró, suscríbete, comenta, qué te motivó o qué tema te gustaría ver, dale like si crees. Gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en el próximo video.